Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase de filosofía con el profe Héctor. Vamos a empezar. El precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que intercambias por ella. Recordemos valorar las cosas que ganamos, el dinero que ganamos, porque cuando compramos algo, estamos pagando con el tiempo de nuestras vidas que nos costó ganar eso, ¿no es cierto? Entonces recordemos, el precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que intercambias por ella, ¿no es cierto? Así que valorar un poquito más nuestras vidas, ¿no es cierto? Como siempre lo hacemos. ¿Qué es la filosofía de la liberación, ¿no es cierto? Hemos estado analizando ya este tema de la filosofía latinoamericana, ¿no es cierto? Pues no es nada difícil lo que hemos venido hablando, es simplemente cuál es el pensamiento filosófico que tienen los latinoamericanos para liberarnos definitivamente del dominio del pensamiento occidental, ¿no es cierto? Fácil, ¿no es cierto? Analizar la filosofía de la liberación como elemento de valoración a nuestra población, ¿no es cierto? El tema de la semana. Miren, filosofía de la liberación. Primero analicemos el tema, ¿no es cierto? Filosofía de la liberación es el pensamiento que tienen los latinoamericanos para no dejarnos dominar por la creencia que los países del norte o del hemisferio norte, como Estados Unidos, Europa, sean mejores que los países de Latinoamérica, y es lo que nos trataba de dar a entender Enrique Dussel, ¿no es cierto? El filósofo latinoamericano, ¿no es cierto? Pues lógicamente desde el año de 1970 se ha gestado en América un movimiento de filosofía de la liberación, ¿no es cierto? Lógicamente estas ideas y este movimiento nos permite reflexionar como seres humanos, ¿no es cierto? Entre ellos Enrique Dussel, los filósofos, ¿no es cierto? Rodolfo Cuy, Arturo Andrés, Juan Carlos de Scaoni y Julio de San, pero principalmente Enrique Dussel. O sea, eso nos trata de decir, ¿no es cierto? Filosofía de la liberación, que los latinoamericanos tengamos ese pensamiento fuerte de superación, de romper barreras, de salir adelante, estando en la misma Latinoamérica, ¿no es cierto? No dejarnos de pronto vernos pequeños hacia países del hemisferio norte, lo que trata de decir Enrique Dussel, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, la filosofía de la liberación, impulsado por Dussel y otros filósofos, ¿no es cierto?, nos propone hacer una filosofía desde la periferia, ¿no es cierto?, dice. Entonces, lógicamente, Dussel, en su libro de Filosofía de la Liberación en 1970, él nos dice lo siguiente, ¿no es cierto? Pues la filosofía occidental, la que se hace en los centros de poder, ¿no es cierto? Lógicamente, siempre la filosofía occidental eh, creen tener el centro de poder, ¿no es cierto? Parece no tener otra opción que ser un pensamiento para la dominación cultural y política. Creo que esa es la filosofía de los occidentales, ¿no es cierto? Que siempre creerse superiores a los demás y siempre creerse más grande que los demás. Pues eso es la filosofía de la liberación. Dussel quiere que los latinoamericanos pensemos de esa forma, que la filosofía occidental no son más grandes que nosotros, sino que nosotros como latinoamericanos también tenemos las mismas capacidades y potencialidades para salir adelante, ¿no es cierto? Lógicamente, plantea una filosofía de la liberación porque el liberalismo, ¿no es cierto? Es decir, miren, cuando los europeos llegaron aquí a nuestro continente, ellos nos inculcan su sistema económico, ¿no es cierto? Entonces, miren lo que dice. Cuando llega el liberalismo aquí a nuestro continente, primero reduce la libertad a una libertad de elección entre diferentes productos en el mercado, ¿no es cierto? Es decir, que hay que elegir entre varias cosas, ¿no es cierto? Lógicamente, el liberalismo sirvió para los propósitos de la burguesía, ¿no es cierto? Ojo, o sea, el liberalismo inculcado aquí en nuestro continente simplemente sirvió para el impulso, el propósito y los objetivos y la acumulación de riqueza de la burguesía, ¿no es cierto? Al imponer un liberalismo económico que domine a nuestros países, ¿no es cierto? Entonces, al menos la filosofía occidental lo único que quiere es el dominio económico sobre nosotros, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, la filosofía de la liberación propone la necesidad
de la opción por los excluidos de los otros, ¿no es cierto? Para que se entienda de mejor manera la liberación constante de la dominación cultural, el colonialismo, el imperialismo, la globalización, el racismo y el sexismo. Entonces, nos trata de resumir que la filosofía de la liberación se basa principalmente en dejar a un lado, en creer que los países occidentales o los países del norte son mejores que nosotros. Tenemos las mismas capacidades. Dejar a un lado el colonialismo, ya superar esa fase. Yo sé que es parte de la historia, pero el colonialismo ya es claro que es parte de nuestra historia, pero hay que dejarlo de lado y a olvidarnos del maltrato que las sociedades en ese tiempo de nuestros territorios sufrieron, ¿no es cierto? Dejar a un lado el imperialismo, dejar de lado la globalización. Ahora, claro que la globalización está bien porque al país llegan productos o a Latinoamérica llegan productos de todo el mundo, está bien, pero también tener conciencia que aquí en Latinoamérica también se puede hacer todo tipo de conocimiento, todo tipo de productos necesarios para nosotros. Dejar de lado el racismo y el sexismo. Por ejemplo, esa palabra del racismo se escucha feo, pero a veces es una pena ver que en los mismos latinoamericanos hay racismo. A veces hasta en un mismo país hay racismo. A veces hasta en una misma ciudad hay racismo, porque pongamos el ejemplo de Quito, no digo todos, no. Piensan que vivir en el norte es mejor que vivir en el sur. Porque vivo en el norte, soy mejor que el del sur, o porque soy del sur, soy mejor en el norte, o sea, soy mejores que los del norte. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado hasta en esos pensamientos. Por eso dice la filosofía de la liberación por Enrique Dussel. Él quiere que razonemos como seres humanos, que somos seres capaces y pensantes de salir adelante, ¿no es cierto? El significado de nosotros simplemente nos dice que hay una subjetividad, ¿no es cierto? Entonces, el significado de nosotros es valorar nuestra identidad como latinoamericanos, ¿no es cierto? Y comprender que Latinoamérica, toda Latinoamérica tiene una historia en común de colonización, pero siempre vamos a ver una manera de salir adelante, ¿no es cierto? Entonces, pero primero, nosotros como seres humanos tenemos que conocer nuestra realidad histórica, ¿no es cierto? Es decir, desde que llegaron los españoles, qué pasó, qué sucedió con buenos latinoamericanos, tenemos que saber y conocer nuestra verdadera identidad, ¿no es cierto? La política de la liberación simplemente es cuáles son o deben ser los fundamentos éticos, ontológicos y epistemológicos del Estado, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente lo único que nos está tratando de decir es que nosotros también debemos tener nuestra política propia y no basarnos en formas políticas, en formas de gobiernos de la filosofía occidental, ¿no es cierto? La política de la liberación también es dejar de un lado la creencia de que los países occidentales son mejores que nosotros, ¿no es cierto? Eso nos trata de explicarse, se podría decir, ¿no es cierto? Esta partecita es bonita y esta partecita es con la parte de la tareita que nos toca hacer, ¿no es cierto? Igual está en el documento, chicos. Bases conceptuales de la política de la liberación, ¿no es cierto? Según Dussel decía, la arquitectónica es la categoría fundamental. Se define como el poder político dividido por una afectación interna, la potencia y la potestas, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, ¿qué es la potencia, ¿no es cierto? La potencia simplemente es el poder político en sí, ¿no es cierto? Que radica en el pueblo, del movimiento de masas y la comunidad política, ¿no es cierto? Prácticamente la potencia es la característica, no está mal escrito, chicos, sino que son términos que los filósofos nos dicen de esa forma. La potencia simplemente es el poder del pueblo, ¿no es cierto? El movimiento del pueblo. Y la potestad es el poder delegado por el pueblo a las instituciones. Ojo, la potencia es el poder del pueblo y la potestad es el poder delegado del pueblo a las instituciones, ¿no es cierto? Hacia una organización que va a manejar los territorios, se podría decir. Sí. Conclusiones. Recuerden lo que dice Dussel, ¿no es cierto? Simplemente desarrollar en nosotros una filosofía de la liberación. Él quiere que nosotros como latinoamericanos comprendamos que somos capaces de salir adelante, capaces de desarrollar nuestras propias
es decir, desarrollar nuestras máximas capacidades y potencialidades y hacernos valorar como latinoamericanos, ¿no es cierto? Y recordemos, la tarea simplemente hacen esto, chicos. En este cuadrito buscan la información y llenan, ¿no es cierto?, de los tres pilares de la filosofía de la liberación y llenan y ya está la tarea, ¿no es cierto? Bueno, chicos, eso ha sido todo. Cuídense, que les vaya bien.